Habíamos comenzado el otro día con el tema de las fuentes. Básicamente, el principal fuente que nosotros como la Constitución Nacional. Ya. El preámbulo. Denominado artículo 14 bis. Que data, ya sabemos, ya de 1957. Que la reforma del 94 no altera. Hay una muy interesante discusión o análisis respecto no solo de los antecedentes del 14 bis, sino que lógicamente, cuando nosotros agregamos este elemento de bis, siempre dio la idea que es un agregado, un complemento, y era como algo posiblemente de carácter temporario que quedó allá en 1957. Si bien la reforma del 94 podría haber sido el momento de darle su propia identidad, porque el 14 bis no sos ni 14, ni 15, ni 13, son 14 bis. Lo que la mayoría de los constitucionalistas alegan que lo que hace la reforma del 94 es convalidarlo como tal, es decir, le da la supremacía que no había tenido hasta ese momento dentro de la reforma de la Constitución. Saben que la reforma del 94 no podía alterar la primera parte de la Constitución. Claro, porque en el 57 había un problema de pacto, ¿no es cierto? Claro, como una constituyente. La cuestión del 14 bis es muy rica desde el punto de vista de la historia, porque se creó una asamblea constituyente que fue prácticamente efímera, duró muy poco tiempo, se diluyó muy rápidamente, y esa reforma quedó como consecuencia de la Constitución de 1949 prácticamente el artículo 14 y el 14 bis, se aunaron todo lo que fue la gran parte de la Constitución del 49 y en este artículo 14 bis, que dentro de lo que dentro de la historia del constitucionalismo argentino significó para analizar y para ver cómo se llega. Dentro del ámbito de nuestro análisis, hacemos el capítulo del tercer párrafo, básicamente que el artículo 14 bis pone en cabeza del Estado la obligación de otorgar las prestaciones de la seguridad social, por lo cual es una obligación del Estado de otorgar estas prestaciones. La misma va a ser de carácter integral e irrenunciable, que establece el principio de la movilidad. Movilidad, si bien la Constitución no establece cuál va a ser el mecanismo para otorgar la movilidad, sí, que las jubilaciones y pensiones serán móviles. La primera característica. Integral e irrenunciable. Móviles, obligatorias, una obligación del Estado. Móviles. Establece una protección integral a la familia, un mecanismo que después va a ser de asignaciones familiares, la protección del bien de familia y el acceso a la vivienda digna. También dentro del artículo 14 bis. Estos generalmente igual tienen material en la aula virtual. Siempre realmente recomendamos que analicen uno o dos constitucionalistas en base a esta consigna. Les agregué incorporé en el aula virtual una lectura complementaria respecto a los modelos de seguridad social. Distintos modelos. Tengan en cuenta que es un texto de la Universidad de México, por lo cual cuando hace referencia a nuestra legislación
y la legislación de México, no la Argentina, la única salvedad. Pero no es muy extenso y me parece que didáctico, cortito y didáctico. No, lo puse el fin de semana. Perdón, eso está como documento en los primeros Creo que iconos, creo que le puse lectura complementaria o lectura sugerida. porque después están descritas las unidades, No, no, unidad por no. unidad, eso no es No, de no. nosotros. Eso y esa parte de Esa parte, eso está es bien. mío. Lo que puso son de Bismarck, Beveridge. De Big Man y Beverly. Ya lo vamos a ver algo, pero ahí vamos, ya lo vemos. Artículo 14 bis de la Constitución, ya habíamos hablado algo la semana pasada. Artículo 75, inciso 12. Cuando vamos al artículo 75 estamos dentro del ámbito de las atribuciones del Poder Legislativo. El inciso 22, que también habíamos hablado, viene a solucionar una controversia que existía a lo largo de todo el siglo XX respecto al monismo y al dualismo. Hoy esa disputa ha quedado zanjada. El artículo 22 es expreso, donde establece que los tratados incorporan lo que se denomina el bloque constitucional, una cantidad de tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, que van a tener la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Establece el mecanismo por el cual se pueden incorporar nuevos instrumentos internacionales con esa jerarquía, no vamos a meter con eso ahora, pero sí establece como principio que los instrumentos internacionales celebrados con potencias extranjeras u organizaciones internacionales gozarán de jerarquía superior a las leyes. Esto hace dos grandes salvedades. El principio de esta disputa que hablábamos entre monismo y dualismo, es decir, ¿qué tiene mayor jerarquía, si es la norma interna o la norma internacional? Esto queda zanjado. Hoy toda la normativa internacional tiene jerarquía superior a las leyes. Y no solamente los instrumentos celebrados con potencias extranjeras, sino también con organizaciones internacionales. Hasta bien entrado el siglo XX se discutía bastante si los instrumentos celebrados por organismos internacionales eran considerados tratados. Hoy sí, hoy tanto son sujetos de derecho internacional tanto los estados como las organizaciones internacionales. Y los concordatos con la Santa Sede. Por el cual todos los tratados vigentes en la República Argentina celebrados, por ejemplo, con la OIT, tienen jerarquía superior a las leyes. Un tratado celebrado con la OIT puede adquirir jerarquía constitucional. Si fuera de derechos humanos, sí. Esto es lo que escucho, es una disputa que viene de 94. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, versan pura y exclusivamente, lo que puede adquirir jerarquía constitucional debe versar pura y exclusivamente sobre derechos humanos. Los tratados de la OIT son tratados de derechos humanos. Uno dice que no, no es que estamos diciendo cosas alocadas. Uno dice que no, que regulan determinadas relaciones del Estado con los individuos en cuanto al trabajo de protección, pero como nosotros adherimos al principio de la Declaración Universal de toda persona, que la seguridad social es un derecho humano fundamental, por el cual todos los tratados celebrados por la OIT que versan sobre derechos, sobre seguridad social, deberían ser considerados como tratados de derechos humanos. O sea que podría adquirir, con el mecanismo que prevé la propia Constitución, podrían adquirir jerarquía constitucional. Hasta el momento ninguna la tiene. Hasta el momento ninguna la tiene. ¿Sí? Tienen
todos jerarquía superior a la ley. Esto básicamente es lo que viene a zanjar esa ley. El artículo 22. Doctor, Sí. acá estamos en la comunidad nueva. No tiene jerarquía constitucional, pero sí jerarquía superior de la ley. Todos los celebramos con usted y cualquier tipo de tratado internacional. Nosotros celebramos un tratado de amistad con determinada potencia. Con determinada potencia tiene jerarquía superior a la ley, por lo cual a nosotros nos da un andamiaje jurídico mucho más relevante a los efectos de hacer efectiva la ley nacional. ¿Saben qué? La Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados establece dos principios. Pacta sunt servanda, rebus sic extantibus. Los tratados son celebrados para ser cumplidos y deben ser cumplidos de buena fe. Ningún Estado puede alegar, puede invocar una norma interna para desconocer un tratado internacional. Esto surge a partir de la creación de Naciones Unidas. Antes de Naciones Unidas, generalmente los acuerdos eran bilaterales, es decir, yo Estado me comprometía de forma individual con él. A partir de Naciones Unidas empieza lo que se denomina la multilateralidad, es decir, se busca que los instrumentos internacionales sean ratificados por la mayor cantidad de Estados posible. Por eso comienza a tener injerencia y se acepta lo que se conoce como reservas. Es decir, yo puedo ratificar un instrumento internacional y reservarme alguna cuestión, siempre que esta cuestión no vaya en contra del objeto y fin del tratado. Es decir, que Argentina tiene muchas reservas y declaraciones interpretativas sobre muchos instrumentos de nivel internacional y muchos instrumentos que tienen jerarquía constitucional. Es decir, nosotros ratificamos el convenio, pero este artículo no. Este artículo hacemos la reserva que no se va a aplicar dentro de nuestro orden. Entonces, generalmente, los mismos tratados establecen cuáles son los artículos sujetos a reserva y cuáles no. Pero esto antes no sucedía, antes eran siempre tratados bilaterales, con todo el entendimiento, sobre todo un fuerte trabajo de la Asamblea de Naciones Unidas, se busca justamente que los tratados sean de carácter multilateral. Esto es decir, nos va a dar un andamiaje jurídico sumamente importante como para articular tanto dentro del ámbito administrativo como del ámbito jurisdiccional nuestras decisiones. Por lo cual no se va a poner en discusión ya esta vieja disputa de que la norma internacional es de carácter operativo o programático. Por lo cual, al ser un instrumento de derechos humanos, nosotros entendemos que no sea los instrumentos del OIT, no necesariamente vamos a requerir la reglamentación vía legislativa, ya que el individuo no puede perjudicarse ante la inacción del Estado. Esto no lo remito porque no hay nada. Yo tengo este derecho reconocido a nivel internacional, se me tiene que ejecutar. Como decía en la clase pasada, afortunadamente cada vez se está aplicando más dentro del orden jurisdiccional, cada vez se está aplicando más el derecho internacional. Esto que hace 20 y pico de años era, o 30 años, no era muy viable dentro del Poder Judicial argentino. Hace un par de años, ya largos años, que se viene aplicando y afortunadamente muchos de los fallos que la Superior para leer hacen hincapié en el derecho internacional. De hecho, pues tú ibas a ver. Es un tema de la puerta. La puerta del
años de hacer las proyecciones, no sé, hace 3 años. Prácticamente. Le digo, mira, hay tanto topadora, tanto arreglo, le digo, ¿cómo no viene a arreglar la puerta? ¿Qué sé yo? Ya que estamos, claro. Me dice la chiquilla, no, ya vino todos los gremios, vinieron los albañiles, los carpinteros, los cerrajeros, todos vinieron a tomar medidas, a ver, cada uno qué va a hacer. Todavía no lo veo. Acá con la puerta los hombres. Pues bueno, esto sí, claro, políticamente es donde más vemos diferencia en cuanto a los políticos. Constitución Nacional, la misma jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados en 1994 o posteriores, con jerarquía superior a las leyes, todos los demás instrumentos internacionales celebrados con estados o con organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Por debajo, Profesor, sí, estas dos categorías, digamos, la pirámide estaría por encima de las leyes. ¿Cuál sería la diferencia? sí, ahora, esta es la pirámide. Que a ninguno se le ocurra dibujarme, hacerme la pirámide en el examen, porque los mato, esto es derecho, no es geografía. Claro, la pirámide no se habla más hace 30 años por lo menos. Seguimos acá repitiendo la pirámide de Kelsen. Que nos vienen enseñando la pirámide, Claro, empezamos la facultad, hasta la clase de ayer te enseñando la pirámide. ¿No? Sí, no, por eso, pero no se usa más, no se habla más de la pirámide. Por eso, si no, aritmética, geografía. Sí, no, pero todos lados, todos lados. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia, Pablo? Entre los tratados que nombraba que sí tienen jerarquía constitucional y los que no. Si ambos están por encima de la ley, ¿cuál sería la diferencia? No, diferencia en cuanto a la conceptualización de jerarquía normativa en un plano de igualdad. Por lo cual, si alguno de estos instrumentos internacionales con jerarquía superior a las leyes, pero infraconstitucional, existe algún tipo de disparidad, va a prevalecer la Constitución Nacional. Por eso se dice que nuestro es un monismo atenuado, no para no hacerte tan fina la discusión, sino que es un monismo atenuado, porque frente a la colisión entre la norma internacional y la norma interna, si colisionan los intereses entre una norma internacional y la Constitución Nacional, ¿qué prevalece? La Constitución. Por lo cual, si bien estamos hablando de un monismo, es un monismo atenuado. Siempre va a prevalecer, muchos dicen, y sobre todo va a prevalecer el preámbulo de la Constitución. Muchos autores, muchos doctrineros no lo habían considerado como parte integrante de la Constitución, del articulado de la Constitución del preámbulo, y generalmente lo que colisiona las normas es justamente muy preámbulo. Doctor, ¿y si es parte de Argentina de ese tratado internacional? ¿Qué prevalece? ¿Hacer parte o acepta? No sé si da igual. Si Argentina no lo ratificó, no se olvida mucho otra vez. Si lo ratificó, ¿con qué jerarquía? Constitucional. ¿Cuál es la posición? Va a tener más jerarquía que la Constitución. Si hay algún punto que se contraponga entre este tratado y la Constitucional, que tiene la misma jerarquía, ¿qué va a prevalecer? Por eso se denomina que es un monismo atenuado. Es un monismo por el cual la norma internacional se encuentra por encima de la norma interna, pero en caso de colisión, en nuestro caso, va a prevalecer la Constitución Nacional. Por eso se denomina monismo atenuado. Es el único estamento, ¿no? O sea, si colisionara con una ley, el supralegal, si colisionara con una ley, va el internacional. ¿Cuál internacional? No, dice que hay colisión, salvo que sea con la Constitución Nacional, Sí. si existe una colisión entre. Está bien, no sé, fue bueno también. Porque, por ejemplo, muchos países de Europa tienen, antes de ratificar un instrumento internacional, tienen el control de constitucionalidad. Sí. Por lo cual, si no se pasa previamente ese control de constitucional, porque por los estados, en muchas ocasiones, en las partes, en muchas ocasiones se firman tratados internacionales por una cuestión de
política internacional, Inserción en el mundo, de digamos. inserción en el mundo, de política internacional, que poco interesa. Yo siempre digo, si ustedes busquen un poquito quiénes firmaron en Argentina la Convención Internacional contra la Discriminación y la Convención contra el Genocidio. Fíjense, ¿en qué año la ratificó Argentina y quiénes? Sí, ¿quién dijo? En el 56, 57. Bueno. Isaac Rojas, Isaac Rojas, todos, porque en ese momento de la República Argentina insertarse con una cierta idea del concierto de las naciones, por lo cual la Argentina lo ratificó. Como se verá que estos muchachos la ratificaron haciendo gancho, tocando madera. Pues, y así muchos instrumentos nacionales, pero Argentina mucho, Argentina y todo el mundo, ¿no? Europa tiene justamente el control de constitucionalidad, por lo cual antes de darle la celebración, y casi esto en casi todos los países del mundo, la celebración de un tratado internacional es un acto complejo, por lo cual interviene tanto el poder legislativo como el poder judicial, como el poder ejecutivo. Aquí solamente se requiere la intervención del poder legislativo para otorgarle la constitucional, la jerarquía constitucional, porque todo el trámite de ratificación, adhesión, ratificación de un instrumento internacional está en cabeza del poder ejecutivo. El artículo 75, inciso 23, que ya hemos hablado, y que después vamos a abordar el artículo 125. 25. Eso lo vamos a ver cuando vamos a discutir. Yo también tengo algo como fondo. Como nuestro sistema, se acuerda que habíamos hablado también de esto, no se dictó del 57, también cuando se había establecido este Código del Trabajo y la Seguridad Social, sí, no está codificada esta materia, sino que se establece a partir de distintos subsistemas. Cada una de las contingencias que cubre el sistema de seguridad social va a estar cubierto por una norma positiva con su propio mecanismo de financiamiento, sus propios entes gestores y de controlador, su propia normativa y su propio mecanismo de otorgamiento de las prestaciones. Por cual, como frente a la contingencia de vejez, la normativa que se aplica es la 18.037, 18.038, 24, 241, 26.425. Pero también, como habíamos hablado en nuestro anterior, nuestro sistema previsional está compuesto originariamente por regímenes provinciales, municipales y profesionales que son anteriores al régimen nacional. Por lo cual, a esto debemos sumar los regímenes
provinciales, municipales y profesionales. También, y bancarios. Junto con los regímenes provinciales, cada uno de los bancos provinciales tenía su propia caja. Hoy subsisten dos, si no me equivoco. Uno seguro, la del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y otro creo que es Misiones. Misiones de Tucumán. Son las únicas dos bancos provinciales que siguen manteniendo su caja. También tenemos los denominados sistemas cerrados. Como pueden ser las Fuerzas Armadas, la Policía Aeroportuaria, Prefectura y Penitenciario. A su vez tenemos dentro del orden nacional regímenes especiales como puede ser el Poder Judicial, Servicio Exterior de la Nación, ¿Cómo dijo? Servicio Exterior de la Nación, docentes, investigadores y científicos, Investigadores. y científicos, y regímenes insalubres. Respecto a aquellas tareas que provocan un envejecimiento prematuro o un deterioro significativo de la salud. Por cual, en grandes rasgos del orden nacional, existen 120 y pico de regímenes previsionales, cada una con sus propios extremos de edad y de servicios, su propio mecanismo de determinación de la red, su propio mecanismo de movilidad. Y como escucharon ahora que, sobre todo los docentes, o docentes, están bastante en puja porque la movilidad docente es distinta de la movilidad a nivel nacional. Mientras le convenía, mutis, me parece bárbaro, mutis. Ahora que ya no les conviene tanto porque se da cada 6 meses, pero si no me equivoco, está protestando porque quieren adelantar el tema de la movilidad. Pero se rige por una movilidad distinta. La determinación del haber pasa exactamente lo mismo. Hay muchas actividades que el haber de la jubilación va enganchado con el haber de una actividad, en el caso del Poder Judicial, del Servicio de la Nación, de los docentes, el famoso 80, 80 y pico, 70% del retiro. Es decir, que yo cuando me jubilo me voy a saber, antes de jubilarme voy a saber con cuánto me retiro. Si vos sos mortal común y corriente, te vas a llegar cuánto vas a percibir el día que te jubilas. Porque, después eso también vamos a ver, toman las últimas 120 remuneraciones con un índice de actualización que brinda la
Secretaría de Seguridad Social. ¿Quién es la Secretaría de Seguridad Social? El Poder Ejecutivo. Tú. O sea que generalmente, cuando ustedes vayan a ver, hay un mecanismo de actualización que usa la Corte, que difiere, por supuesto, de que utiliza ANSES. Lo que pasa es que ANSES no lo utiliza mal, sino que ANSES utiliza el que es oficial. Tiene que aplicar ese índice y aplica. Cuando vas a la justicia, la redeterminación del haber, ves que la diferencia es significativa. Entonces, generalmente, es lo que en la segunda parte. Generalmente, cada vez que nos vienen a hacer una consulta, lo primero que quiere saber el fulano o la fulana, ¿cuánto va a cobrar? Entonces uno puede sacar la cuenta con los índices de ANSES, con los índices de la Secretaría. Mirá, vos te vas a jubilar con tanto, yo tengo el otro sistema por el cual te correspondería tanto. Hay que cobrar esto al principio y después solicitas generalmente la redeterminación del haber y la movilidad. Pero primero se te va a liquidar esto. Lo que pasa es que generalmente es bastante dificultoso que el individuo, los individuos se quieran jubilar porque el deterioro del ingreso es significativo. Es significativo hasta que vos agotás la vía administrativa, la primera instancia y la segunda instancia. Pero difiere significativamente. Lo que nosotros denominamos carga de familia, que es la protección integral a la familia que establece el Estado, o es lo que nosotros denominamos asignaciones familiares. Esa es otra contingencia. Es otra contingencia. Asignaciones familiares. ¿Qué sería? Asignaciones familiares. Las contingencias provocaban por una disminución del ingreso, la pérdida o la disminución del ingreso o la erogación de mayores gastos. Justamente estos mayores gastos están cubiertos por las asignaciones familiares. Dentro de nuestro sistema existen asignaciones dentro del régimen contributivo y no contributivo. Dentro de la contingencia vejez, también, por supuesto, existe un régimen contributivo, que es este que nombré, y también existe un régimen no contributivo. Realmente no dudamos, lo vemos así por encima, que es un régimen contributivo de vejez, invalidez, mujeres con más de 7 hijos. Está mencionando todas contingencias diferentes, ¿verdad? No, estos son la gran contributiva del anterior. Y premio Nobel. Premio Nobel. Premio Nobel tiene una retribución de por vida no contributiva. Y algunos lo ponen como no contributiva, y otros no, es a los ex veteranos de guerra. Por eso vamos a hacer. Una pregunta de candidata. ¿Cuál? ¿Qué sufrió? Ahora vamos a Doctor, todos estos que nombró son no contributivos. estas últimas Sí. no contributivas. Las asignaciones familiares también. Eso vamos a buscar una contingencia, vamos a ver asignaciones contributivas y no contributivas. Frente a la contingencia de pérdida de la salud, tenemos básicamente la 23.660 y 23.661. ¿La pérdida de la salud es otra? ¿O Es dentro otra de la- contingencia, esta es dentro de otra la- contingencia. Y podemos poner la 19, 032. Ahí entran accidentes laborales también. Estas son todas contingencias que cubre nuestro sistema. Al no estar codificado, ¿vieron? ¿Ustedes alguien trabaja en relación de dependencia?
Viste que esté, vamos a hacer un índice de retenciones que era 19,032, es el 3%. Ahí está, ¿qué carajo es 19,032? Claro, con la 19,032 lo que se financia es el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones de Jubilados y Pensionados, lo que generalmente conocemos como CAP. Eso es más salud. Doctor, todas esas primeras están dentro de la contingencia de la vejez. Es así. Es todo eso. Gracias. Como decía el compañero, tenemos también la contingencia de desempleo. Esta se va a regir por la 24013. Por la 24013. Y también tenemos los riesgos de trabajo. De la ley de la 24.557. Sí. Por lo cual, cada contingencia va a tener su propia normativa, su propio mecanismo de financiamiento, su propio ente gestor, como así también su propio mecanismo de control. Vamos a ver que en muchos casos, al intervenir más de un ente gestor, vamos a tener una superposición de prestaciones. ¿El ente gestor sería el que otorga? El ente gestor es el que o administra u otorga la prestación. Después cada uno de estos entes va a tener un ente controlador. Cada una de estas contingencias, cómo va a ser establecida no solamente por una normativa nacional, sino que también vamos a tener las resoluciones de los entes gestores. Tenemos resoluciones de ANSES, resoluciones de AFIP, resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y resoluciones de la Superintendencia del Seguro de Salud. Cuando ustedes vayan a peticionar y se vayan con este cuadrito de la jerarquía normativa o con la pirámide acá como el compañero de la jerarquía, ¿ustedes saben a qué le van a dar bolilla? A la resolución. La resolución. Es la Biblia. Olvídense de esta jerarquía en el ejercicio de la profesión. Te va a atender, bueno, pero te va a atender, te va a decir, no, yo tengo una resolución, tengo una circular, tengo esto, tengo el otro. No sirve para nada esto, flaco. Todo tenemos que cumplir. O sea que toda esta jerarquía, en la realidad de los hechos, no se materializa, no se plasma, porque te dicen esto y tienes que agotar la vía, a partir de ahí tienes que agotar la vía administrativa y renegar y hacer entender a tu cliente que bueno, vas a venir con la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo, porque ni la Convención de la OIT, porque tipo no te va a entender, tipo quiere cobrar. Dentro de esa normativa, Pero esto, lo más triste es que a veces no se las hace entender al fulano que te atiende en la mesa, tampoco el que está atrás, tampoco el que está atrás y tampoco el que está atrás. dentro del ordenamiento entonces sería importante el artículo 99, inciso 2. ¿Cómo? 99, inciso 2. ¿Él? El 99, inciso 2. Que es la facultad de Resoluciones del presidente. Digo, Sería importante también, un rol importante. Lo vayamos a reclamar. claro, no, en cuanto a la fase administrativa judicial. Hace poquito tenemos un conflicto con un fulano que incluso es abogado.
incluso es abogado, por el cual no le permitían ver el expediente a un administrador. El administrado que va a peticionar, es abogado, también vengo a buscar la resolución, vengo a ver el expediente. No, no puede ver el expediente. Fácilmente digo, flaco, ¿pero por qué no puedo ver el expediente? No, porque acá no tenemos público. Bájamelo, así, bájamelo el expediente y lo veo en la puerta. ¿No tiene qué dijo? No, no tienen público, en esa oficina, no tienen público. Le dijo, bájame el expediente y lo veo en la puerta. No, no puedes pedir la vista a un administrador, la vista del expediente. Nos llama este fulano que es abogado y que es director de una de las áreas. Meto, esto es sencillo, lo tenés que notificar. El expediente es público. Tiene derecho a tomar la vista del expediente. Como mucho querés una nota pidiendo la vista y vos lo citás. Mañana a las 4 de la tarde venite bajo el expediente, que esto no se lo quiere mostrar el expediente. Te va acá con un escribano. Vengo a tomar vista del expediente. No me tomas vista del expediente, van a hacer saltar. Pero no había manera de hacerle entender. ¿Por qué no? Si acá nunca vinieron a ver el expediente. ¿Tiene autonomía? Claro, si no, acá nunca vinieron a ver el expediente. No, claro, pero este tipo lo trae el expediente. Bien incorporado ya. ¿Eh? Sí. Por eso, una cosa es cuando lo dice el representado, otra cosa es cuando lo dice el director, que es abogado también. Claro, es una cosa de otra. Pero con esto van a litigar siempre. Esto, pues, que cada uno de los extremos, cada uno de los mecanismos de financiamiento, si tengo tiempo y Chopin no ha mezclado mucho hoy los temas de financiamiento, si no se van a hacer mucho embrollo, sino cada uno en la segunda parte, cada una de las contingencias que vamos viendo cómo se no solamente los extremos, sino el mecanismo de financiamiento y los entes de control. Pero también, por supuesto, como fuentes, tengo dos principales fuentes, que son, por un lado, los convenios de seguridad social. Estos convenios son convenios dentro del orden interno. Son convenios celebrados por las provincias, municipios, profesionales, o regímenes bancarios, con el Estado Nacional. ¿Cómo dijo? ¿Regímenes bancarios? Regímenes provinciales, municipales, profesionales o bancarios con el régimen nacional. Convenios de seguridad social. Esto lo que establece es un régimen de reciprocidad. Por el cual establecen el mecanismo por el cual, así rápidamente, yo puedo hacer valer los servicios sucesivos prestados en distintos regímenes. Es un mecanismo, la reciprocidad es un mecanismo mediante el cual yo puedo hacer valer los distintos servicios sucesivos prestados en distintos regímenes previsionales.
yo siempre puedo sumar servicios sucesivos, no simultáneos. Si yo trabajo en la Municipalidad de Lomas de Zamora, que es un régimen no transferido, a la mañana y a la tarde soy CD en una estación de servicio, yo nunca voy a poder computar más de 12 meses en un año. Si bien yo trabajé para dos regímenes, el del IPS y el régimen nacional, en forma simultánea, no voy a poderlos sumar. Sí voy a poder aunar las remuneraciones, no el tiempo. Pero ahí está aportando a dos cajas. A dos cajas, serían dos cajas, son dos regímenes. Régimen provincial, no transferido, y un régimen nacional. Yo trabajé para dos regímenes. Durante un año no puedo computar más de 12 meses de servicio. Sí puedo juntar las remuneraciones, sumar. O sea, tiene que ser uno nacional y otro provincial. No, en este caso que tampoco son dos regímenes. Si yo trabajo para la Municipalidad de Buenos Aires y trabajo para la misma estación de servicio, ahí tributo pura y exclusivamente el régimen nacional, porque Ciudad Autónoma de Buenos Aires es transferida. Es transferida. Pero, perdón, ahí estaría aportando más, ¿verdad? Y cuando cobra, ¿cómo cobra? Porque... No, ahí vos tenés una mayor presión contributiva y al momento que te vayas a jubilar vas a computar esas dos remuneraciones. Se te van a sumar. Cada uno con su sistema. Después vamos a ver la situación. Cada uno con su sistema. Pero lo que no podés sumar es el tiempo. Aunque haya trabajado pocos años en una y... Digo, después vamos a ver cuál es el mismo. Yo digo para computar. Si vos trabajaste durante el mismo periodo, trabajaste, lo voy a repetir, a la mañana en la municipalidad y a la noche de sereno, nunca en el año podés trabajar más de 12 meses. Te van a computar 12 meses. Sí, lo que podés es sumar las remuneraciones. Tuviste un mayor esfuerzo contributivo y vas a tener una mayor prestación, en principio. ¿No es un convenio de la OIT? No, estos son convenios en el orden interno. ¿Estos por qué se llaman convenios? Ahora vamos a ver los convenios. Es de corresponsabilidad. Porque estos tienen como origen lo que fueron los convenios colectivos de trabajo. Claro. Si bien nosotros utilizamos el orden internacional, el sinónimo, convenio, tratado, pacto, declaración, en algunos casos, el orden interno, como tienen un origen lejano en el tiempo, los convenios colectivos de trabajo, es convenio, ¿Cómo se lo llama así? Convenio de la Seguridad Social. convenio de la Seguridad Social. Esto tiene su antecedente, después lo vamos a ver, ¿no? En el decreto 93-16 del 46. Después vamos a ver la situación. Pues en principio aúna, y digo más, este decreto aunaba todos estos regímenes provinciales, municipales, profesionales y bancarios. Los profesionales y los bancarios se bajaron. O sea que estos convenios hoy rigen pura y exclusivamente por los regímenes provinciales, municipales no transferidos y el régimen nacional. Es igual, después vamos a hablar de reciprocidad como un fuerte. Y tenemos también los convenios de corresponsabilidad. Algunos lo denominan pura y exclusivamente de corresponsabilidad, algunos lo denominan convenios de corresponsabilidad gremial. Esto tiene su origen, hoy ya lo dijimos, bajo la 20, 155 y rige la 26, 3, 75. 377. Los convenios de corresponsabilidad
son un avance al manejo, al control de la fiscalización de los regímenes de previsionales, básicamente, previsionales, básicamente, pero los regímenes del régimen de seguridad social, mediante el cual se sustituye el financiamiento mediante una tarifa sustitutiva que se retiene al momento de comercializar los productos. Es una tarifa sustitutiva que se retiene al momento de comercializar los productos. No todo en el ámbito nacional se trabaja por jornada o por mes, sino que existe lo que se conoce como el trabajo a destajo, el trabajo temporal, lo que se denomina trabajo golondrina. Estos convenios de corresponsabilidad gremial los suscribieron, entre otros, tabacaleros, yerbateros, algodoneros, vitivinícolas. Es decir, estos ámbitos de trabajo agrario donde no existía individualización de los trabajadores, donde la unidad de trabajo, a mí me tocó ver, por ejemplo, lo que es el ámbito viñatero, por el cual la unidad de trabajo es el canasto. Es el canasto. Entonces vos cobrás por día en base a la cantidad de canastos que subís arriba del camión. Entonces está el camión, está la cola dividido con el canasto del hombro y uno que te está contando con ahí tu canasto. Vas ahí, cosechás la uva, traes otra vez el canasto y los yerbateros mismos. Los yerbateros es por bolsón. Tengo una bolsa, cuando vos llenas la bolsa de hierba, pasas por el camión y te van contabilizando. Es decir, que esta unidad de trabajo es distinta a la que conocemos todos nosotros, por lo cual no se evalúa por hora hombre o jornal, sino por la, podríamos decir, productividad, que tampoco es así, ¿no? Pero bueno. Como acá no existe un salario que se puede cuantificar, ¿qué se hace? Básicamente lo que se pretende es registrar al trabajador. Hace 30 años ya tenemos este famoso quit o quit. Individualizando al trabajador, no solamente debería estar registrado, sino también él y todo su grupo familiar. Esto le va a generar mayor grado de seguridad social, porque no va a estar amparado solamente por la vejez, sino que va a tener su ART, va a tener su sistema de salud, va a tener su sistema de asignaciones familiares, puede tener una fuerte registración de todos los trabajadores. Cuando el productor debe depositar la producción ante una cámara. Está la cámara de algodonero, la cámara yerbatera, la cámara viñatera. Cuando este productor vende, la cámara le retiene un porcentaje, esta tasa sustitutiva le retiene un porcentaje que direcciona a la firma. Como un impuesto en ese momento. No es un impuesto, es una retención por aportes y contribuciones.
que hacer el trabajador y el empleador un aporte y una contribución a este productor, se le retiene parte una vez que comercializa su producto. Aquí, por supuesto, va a estar obligado tanto la Cámara como el empleador ante la FIP. ¿Quién es el que retiene? La FIP. Retiene la Cámara. La Cámara La Cámara yerbatera, la Cámara algodonera. No, la Cámara. La Cámara es el que nuclea a todos los productores. Acá sí, por supuesto, interviene básicamente lo que es el ámbito rural del RENATRE. La Cámara es un organismo hecho por los mismos productores. Por los mismos productores, claro. No, es una Cámara, la Cámara yerbatera, todo, digamos, donde se aúna la producción, donde se unifican los valores. Es una forma de blanqueo En la de... forma de blanqueo. Por eso hay muchas disputas en el ámbito rural, en el ámbito agrario, cuando ahí venden por afuera de la Cámara. Claro. ¿Sí? Uno vende por fuera de la Cámara, se quedan todos sus controles. La Cámara es agente de retención obligatoria. ¿Y qué pasa con los trabajadores? También tienen que estar no registrados, en ese caso, porque si no... No, están registrados, tienen su QUI o su QUI. Por lo cual, si yo voy a vender ante la Cámara, los voy a blanquear. Claro. Ah, por eso, si yo vendo fuera Claro, de registrado está, Claro. entonces si está blanqueado. Por eso se da en el ámbito rural, donde trabaja el trabajo discontinuo, el trabajo temporal, el trabajo golondrina, Sí. que generalmente se contrata, en muchos casos en la industria, se contrata a todo el mundo familiar. El trabajador con toda su familia que trabaja. Ese canasto no lo llena uno, lo llenan todos. Sí, por eso en el ámbito rural hay tanta denuncia con el trabajo infantil. Está a nombre de uno, pero en realidad hay 40 más. Claro, para que rinda más, se le haga más rápido. Vos me vas a preguntar algo. No, igual está casi respondida la duda que tenía, porque en realidad como es el sector, uno de los sectores más organizados y están con tanta vulnerabilidad, no están encontrando de la forma de regular la situación. Cuando estaba hablando de las cámaras y de que así prefieren, que están ayudando tanto a ver cuidado como la cámara y demás, es como que un poco se transformó la situación, pero sigue siendo algo que desde el lado gremial, no vaya yo, Sí, no, tiene mucho trabajo normal, mucho trabajo infantil, mucho trabajo familiar, que no tiene ningún tipo de... Y esta corresponsabilidad que tiene que ver con lo gremial, ¿cómo se configura? ¿La hagan los propios productores y No, se es un convenio que se celebra entre los empresarios y el gremio, en este caso básicamente es el RENATRE. ¿Quién configura este gremio? ¿Cómo se arma este gremio? Tiene que ser un gremio reconocido. Porque a mí lo que me ha salido es que son sectores que prácticamente no están individualizados. Sí. Para que haya, yo por ejemplo soy representante gremial, no de un sindicato. ¿Cómo se hace obviamente que es una votación, pero cómo se hace una votación? Como se dice, ¿cómo se configura el gremio? O sea, ya hacen la nebulosa también, igual que el trabajo vulnerable de ellos. No está tan en la nebulosa. Si vos sos representante de gremio, ¿cuánto tiempo tuvo el Momo Venegas en la RENATRE? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que está el amigo Moyano camionero? Todos los gremios no son iguales. No, yo te estoy poniendo ejemplo. Dije todo. ¿Cuántos años hace que Cavalieri o su gremio está en comercio? Pero lo que voy es cómo Yo no sé qué gremio somos, por eso te digo. ¿Cuántos años hace que Andrés Rodríguez está en el PCN? Por eso, como si no vota, la gente vota. Claro, ese es el tema. Los mismos productores en realidad, María y Selena. No. Cada uno con su función. Digo más, yo para no meterme mucho en esto, porque el convenio tiene que estar celebrado por un productor y una representación gremial reconocida como tal. Este convenio tiene que ser presentado ante la Secretaría de Seguridad Social. La Secretaría de Seguridad Social es la que los va a autorizar. Va a ser el propio ente de control
de contralor y va a dirimir las disputas entre los trabajadores y la patronal. En caso de conflicto, en caso de apelar, podés apelar ante el Ministerio de Trabajo. Si no estás de acuerdo, en este caso, si no estás de acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, va a ser jerárquicamente superior como ámbito de apelación la Cámara Federal de la Seguridad Social. O sea, vos tenés arreglar de la Secretaría, pasás por el Ministerio de Trabajo y podés acceder como vía jurisdiccional ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Pero en principio, esto lo que establece es un mecanismo de control, por supuesto que no alcanza, por supuesto que es muy endeble, Claro, por eso, pero es mejor que lo anterior. que te den a la gente esto, ¿no? Que si es un mecanismo de control que va a estar durando entre la patronal, que va a estar ahí metido con la patronal, se va a estar ahí medio como para jubilarse. ¿De dónde sale? Porque en este caso, cuando se trata de blanquear, ¿quién asegura que este gremio no esté metido directamente desde la patronal? No, pero también no me cabe duda eso. No, eso no me digamos, de lo que es la instrumentación. No me cabe duda de cómo se maneja porque tengo internamente muy conceptualizado qué son los gremios. Para mí, que no quiere decir que es verdad. No quiere decir que es verdad. Yo digo que lo que dice la norma es un avance porque existe mayor control, mayor fiscalización, tiene mayor intervención de los interesados. Vos en estos regímenes que vimos anteriormente, el régimen nacional, los vimos administrados, no tienen ningún tipo de participación activa. En estos convenios de corresponsabilidad sí, desde el punto de vista que intervienen los gremios. Digamos que deberíamos pensar que los gremios representan a los trabajadores. Deberíamos pensar. Por eso, deberíamos pensar. Lo que establece es, si bien este se establece un régimen de reciprocidad, este se establece un régimen complementario. Por el cual dentro de este régimen yo puedo establecer una disminución de la edad o una mayor tasa de sustitución. Por el cual en la realidad de los hechos esta disminución en la edad se ve reflejado después en una normativa a nivel nacional y esta mayor tasa o mejor tasa de sustitución es una falacia o un eufemismo que tanto nos gusta en los últimos tiempos manifestar. ¿Por qué? Porque ningún trabajador rural cobra mucho más de la mínima. Fíjense que con esta retención de tasa de sustitución va a tener un salario que por una cuestión normativa y temporal será el sueldo mínimo vital y móvil, por el cual al momento de jubilarse va a percibir seguramente menos de la mínima, y con esta tasa de sustitución o este régimen complementario va a alcanzar la mínima. O sea que en la realidad de los hechos sí es firme la participación, o debería ser firme la participación de los trabajadores, sí existe un mayor control. Si hay control y se cumple poco, si no hubiese control se cumpliría menos aún. Por eso en el ámbito rural, decía anteriormente, existe mucha disputa en cuanto a las cámaras, porque las cámaras lo que hacen es blanquear la producción. Fuera de este blanqueo de producción existe un trabajo informal que todos conocemos, también existe una comercialización informal de estos productos.
la ley creo que sí, que existe. Generalmente lo que más se ve es el momento rural o agrario, algodonero, vitícola, yerbateros, tabacaleros. Después han quedado muchos que no tienen cámara, que no tienen convenio de corresponsabilidad, quedan dentro del régimen diferencial, no sé, por un lado especial o insalubre, o diferencial del trabajo agrario. El trabajador agrario tiene su propio régimen previsional, el que está por fuera de estos convenios de corresponsabilidad. A lo largo de la evolución de lo que fueron en principio los riesgos, que hoy son las necesidades del ser humano, la humanidad ha arbitrado distintos medios de protección frente, como decía anteriormente, frente a lo que en aquel momento eran los riesgos del grupo social en el cual estaba sentado. Desde lo más rudimentario, como puede haber resultado lo que nosotros conocemos como la caridad, es decir, esta colaboración desinteresada de un grupo de individuos que tienen un sobrante respecto de aquellos grupos de personas que carecen de determinado bien. Por lo cual acá la calidad realmente se grafica por el cual yo requiero tres patas. Una persona o un grupo indigente, una persona o un grupo de personas que pretendan desprenderse de algo, y este bien que yo traslado sea el requerido por el indigente, que satisfaga las necesidades del indigente. A lo largo de la evolución de la humanidad ha creado distintos mecanismos de protección, como puede ser el mutualismo, el cooperativismo, lo que fueron previo a la Revolución Francesa, los gremios. Los gremios habían significado en su momento un grupo de personas unidos por un mismo arte, oficio o profesión que enfrentaban determinadas necesidades no satisfechas por el Estado. Fueron disueltos. Conocemos más o menos cómo se desarrolló la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Estaba el amigo Robespierre. Robespierre dijo: esto de los gremios me suena a partido político. Entonces lo disolvió y no existió más. En su origen, se utilizaron posiblemente siendo partidos políticos, pero en su origen eran este grupo de personas unidos por este mismo arte, oficio o profesión. Lo mismo sucedió con el cooperativismo, bajo otra ideología. Sucedió en toda América y particularmente en nuestro territorio a partir de las primeras oleadas inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por el cual determinadas comunidades se unían y veían que determinadas contingencias no estaban cubiertas por el Estado Nacional. Creaban las mutuales, por el cual era un mecanismo de ahorro para la creación de determinadas obras o para el otorgamiento de determinadas prestaciones. Este es el origen del hospital italiano, el hospital iraní, el hospital alemán, el hospital francés. Eran comunidades ya no unidas por el mismo arte, oficio o profesión, sino por una nacionalidad o religión,
que comenzaban a unirse con esta finalidad, cubrir ese grupo de contingencias, en aquel momento el vuelvo a repetir, eran 3 conjuntos de contingencias que se sucedían. Pero la parte que más nos interesa a nosotros es, con el auge del comercio, comienza una mayor relación entre las personas, entre los incipientes estados, en cuanto a la comercialización y a la producción de bienes y servicios. Esto genera un auge y una evolución en cuanto a la industrialización. Sabemos todos cómo fue el poquito de la máquina de vapor se crearon los ferrocarriles y la máquina de vapor ayudó mucho a generar el tráfico naviero, por lo cual, ante el auge de una incipiente industrialización, comenzaron a crearse nuevos riesgos. Hasta ese momento, el individuo individualmente había cubierto las contingencias probables por medio del ahorro y por medio del mecanismo de conservación de los frutos, la semilla o la producción que tuviese. Este era un mecanismo de defensa individual que estaba expuesto a determinados riesgos climatológicos. Se me inunda el balcón cuando tengo guardadas las semillas y los cereales, se ahorraba en metal, posiblemente sea hurtado por alguien este metal. Lo mismo sucedía con el transbordo, el transporte de mercaderías, por el cual podía estar sujeto a los entonces ladrones de asfalto, es decir, la piratería, el robo en los caminos, que generaban la pérdida del 100% de la producción. Frente a esto, el individuo comenzó a idear un sistema a los efectos de tercerizar el riesgo de tal acontecimiento sucediera por medio de los seguros privados. El seguro privado es un avance significativo en las relaciones comerciales, en el desarrollo del derecho y en el desarrollo de ciencias que hasta ese momento no se conocían, como el cálculo actuarial, el estudio de probabilidades, por el cual desde el punto de vista del derecho comenzó a establecerse la normativa de un contrato de seguro. Este contrato de seguro es de carácter voluntario, requiere un asegurador, un asegurado, una cosa asegurada. Yo voy a contratar este seguro por medio de una póliza. Esta póliza va a estar indefectiblemente relacionada con el objeto que aseguro, con el tiempo que lo aseguro y con la probabilidad que tal riesgo sucediera, como existe hoy en día el seguro, por lo cual es de carácter contractual, voluntario, oneroso, y va a retribuir una prestación en base a la o las contingencias que yo cubra, en base al quantum de lo asegurado. Si yo aseguro el 100%, el 50% o el 25% de mi producción, y esto generó mayor auge del comercio,
mayor auge y mayor expansión en cuanto al advenimiento de nuevas ciencias, como el derecho financiero, el derecho actuarial, y esto que estaba vinculado pura y exclusivamente al ámbito privado, allá por 1880, 80 y pico, cuando estaba Guillermo I en Alemania. Saben que Inglaterra y Alemania fueron en su momento los principales motores de la revolución industrial. La revolución industrial estaba demostrando sus falencias allá a mediados del siglo XVII, al siglo XVIII. Allá por 1848, en 1864 se celebró lo que se denomina la Primera Internacional de Trabajadores. En la primera reunión a nivel internacional de los trabajadores industriales de Europa en contra del modelo instituido por aquel entonces. Ya en 1791 hubo una represión, justamente también en París, en Francia, en París, fue lo que se denominó la Comuna de París, por el cual un grupo de importantes individuos que habían quedado excluidos de los beneficios de la revolución industrial habían tomado y cercado París. Fueron por supuesto reprimidos. Allá por 1848 a un alemán se le ocurrió escribir el manifiesto, el contrato social y el manifiesto comunista han sido a lo largo de la historia de la humanidad los dos principales documentos que más rápidamente se expandieron a todo el mundo. Por el cual el proletariado alemán se había conformado ideológicamente con ciertos componentes que a don Guillermo I no le agradaban mucho, pero alguien tuvo la inteligencia. Nunca fui admirador de él, por supuesto no se va a enterar nunca y tampoco le va a interesar. El canciller de Guillermo I avisoró que se les estaba viniendo la noche en muchos aspectos en Alemania, que era el amigo Otto Bismarck. Bismarck, frente a las pretensiones en principio de los trabajadores, pero también de las personas que habían quedado excluidas de la revolución industrial. La revolución industrial significó un cambio en las costumbres, en los modos de vida, en la distribución geográfica del individuo. El individuo no estaba acostumbrado a trabajar en una fábrica, en una industria, era el trabajo agrario o el trabajo artesanal en aquel momento. No estaba acostumbrado. Comienza a establecerse lo que son los aglomerados. Esto genera un mayor grado de enfermedad, mayor grado de desamparo que el individuo tenía hasta ese momento y mayor reacción. Frente a esta reacción, Bismarck primero desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista del derecho, tomó muchos de estos elementos del
privado y estableció los seguros sociales. No, ¿me podría repetir? Sí, tomó muchos de los elementos del seguro privado y estableció los derechos sociales, los seguros sociales. Ahí era por 1883, 1884 y 1881. El primer seguro que tomó fue el seguro de salud, por el cual un trabajador sano era mucho más útil que un trabajador enfermo o de un trabajador incapacitado. Se vislumbró que el maquinismo generaba un riesgo para la salud de los trabajadores, y también se visionó que una persona podía desempeñar tareas hasta un determinado momento de su vida, a partir de la cual ya su fuerza de trabajo no es exactamente la misma. A diferencia, y tiene muchas similitudes, a diferencia del seguro privado, este seguro social iba a ser de carácter obligatorio, iba a cubrir en principio a los trabajadores industriales alemanes que percibieran determinada renta, se iba a financiar mediante aportes y contribuciones. Aportes y contribuciones. Cuando hablamos siempre de aportes, es el porcentaje que se retiene al trabajador. Cuando hablamos de contribuciones, es el porcentaje de cargo del empleador. Y en algunos casos, una participación del Estado. Lo que se iba a cubrir eran determinados riesgos en principio del trabajador, después con el tiempo se transmitió a lo que hoy nosotros denominamos derechohabientes. No tenía fines de lucro. Iba a ser administrado por el Estado. No era conmutativo respecto al aporte realizado y a la prestación. No había relación entre el aporte y la prestación otorgada. Realizado esto, va a dar origen a lo que se conoce como el sistema contributivo alemán o
bismarckiano. Contributivo, sistema alemán o bismarckiano. Esta ha sido la base de los distintos sistemas de seguros sociales que se distribuyeron en todo el mundo. Doctor, había dicho que no había relación entre el aporte Y la prestación. Este sistema de seguros sociales tuvo expansión en principio a toda Europa y por supuesto también a América y por supuesto también a nuestro país. Frente a este nuevo modelo de cobertura de contingencias, llamamos hoy en día, en este momento eran riesgos, finalizando la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado destruida. Inglaterra contaba con la cobertura de determinadas contingencias allá por 1941, 1942, cuando ya se avisoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, y no solamente el fin, sino las secuelas que iba a dejar la Segunda Guerra Mundial. Convocaron al amigo Bebel a los efectos de realizar un informe analizando las distintas prestaciones que otorgaba el Reino Unido, frente a las distintas contingencias, y que propusiera un proyecto a futuro. Hoy en día sería muy interesante leer este informe que data de 1941, 1942, respecto a la realidad del Reino Unido en aquel momento, que por supuesto no era el Reino Unido, sino que era de toda Europa, lo que estaba atravesando a finales, promediando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué año dijo primero? 1941 y 1942. El estudio de la serie. Pero este informe, que se conoce como este informe de Bebel, desarrolla frente a cada una de las contingencias por las cuales atraviesa el individuo a lo largo de su vida, cuáles eran los mecanismos de protección que tenía Inglaterra. Inglaterra, que hasta ese momento creía tener uno de los principales mecanismos de protección, frente al informe de Bebel, comienza a articular determinados medios que no contaban hasta ese momento. Hoy el informe de Bebel, hoy es interesante leerlo y constatar como una persona, a veces es fácil de anexar los periodos pasados. Lo difícil muchas veces es realizar el informe y analizar el presente, por la subjetividad que tiene todo el presente. Como, insisto, don Bebel pudo ver qué era lo que sucedía
ver cuál es el mecanismo de, o los posibles mecanismos de solución frente a estas determinadas contingencias. Hace un informe muy crítico, no solamente contra las prestaciones, sino contra la administración de esas prestaciones, que generalmente es muy onerosa la administración de las prestaciones. Establece cuáles son las falencias, por ejemplo, del sistema de salud. Establece el principio que frente a las necesidades, todas las personas son vulnerables. Que hay grupos sociales que no se han incorporado al mundo del trabajo y que igual transitan por esas necesidades. Establece como uno de los principios la universalización de la salud, por el cual era un grupo muy selecto que tenía acceso a la salud. Lo que hace Beveridge, a partir de Beveridge, es a estatizar la salud. Todos los centros de salud pasan a ser centros estatales, todos los médicos del Reino Unido pasan a ser empleados públicos. Insta que la solución a futuro para la cobertura de contingencias es el pleno empleo. Pleno empleo. ¿Eso era para la cobertura de contingencias? De contingencias, pues. Procurar el pleno empleo. Para procurar el pleno empleo hay que otorgarle al ciudadano elementos que satisfagan las necesidades más urgentes, por lo cual establece un ingreso único para todos los individuos, un ingreso a las familias con hijos, por cada uno de los hijos. Establece el principio de lo que se conoce años después como el círculo virtuoso, por el cual una vez que la persona satisface sus necesidades más urgentes, va a procurar escalar un peldaño más. Escalar un peldaño más. Todo grupo humano, sobre todo a partir de la niñez, va a procurar una mejor educación, lo que le va a generar a futuro un mejor empleo. Una protección especial para los grupos familiares con hijos, una protección especial a las personas con discapacidad, serían hoy. En aquel momento se hablaba de los discapacitados o los inválidos. Y un aseguramiento de renta para aquellas personas que no se pueden insertar en el mundo del trabajo, tanto sea por su edad, por su discapacidad, y hace muy bien la salvedad en aquel momento de la incapacidad física y mental. Muy bien, dije Macbeth, y lo aplaudieron de todos lados, los lores, muy hermoso, lo tuyo. Claro, yo te dije, esto está muy lindo, muy romántico, suena. Baby, ¿quién pone la guitarra? Por impuestos. Se van a crear impuestos, y una parte importante de estos impuestos van a ir a subvencionar
el sistema de seguridad social. ¿Se le va a cobrar impuesto a qué? Al consumo. Esto es lo que se denomina hoy por hoy el círculo virtuoso. Si yo le aseguro un ingreso de vida mínimo, esta persona va a consumir. Cuando consuma, va a tributar. Va a carga impositiva. Cuando esta persona quiera acceder al peldaño superior, va a consumir más. Cuando más consuma, más va a tributar. Esto es lo que se denomina hoy por hoy el círculo virtuoso. Esto sucedió en 1942, esto sucede en nuestros días generalmente, independientemente de quién esté en el poder, cómo se incentiva desde el propio Estado el consumo de determinados bienes o de determinados servicios, por lo cual previamente tiene una carga impositiva muy fuerte. Yo me acuerdo en aquel momento cuando se había cargado con una fuerte presión impositiva a todo lo que eran las motitos, los ciclomotores, las motitos. En una época que sacaba la motito, la pagabas en 150 cuotas, los mangos con 50 cada cuota. ¿Por qué? Porque esas motitos tienen una fuerte carga impositiva. Entonces, cuanto más motitos metían en el consumo del Estado, más se tributaba. Esto es lo que da entre 1941 y 1942 el sistema inglés, el inglés contributivo, el inglés impositivo, o beberquiana, como se quiere llamar. O beberquiana. Así, a grandes rasgos, es lo que yo subí en el material de los distintos modelos de seguridad social. Pero lo que me interesa es el hincapié hoy, en tengo tiempo, Claro, profesor, este sistema nadie lo puso. La primera característica que se dice. Inglés lo conoce como sistema inglés, Ahí sí. o impositivo, o beberquiano. Establecía un principio de financiamiento de la seguridad social que cada uno aporta según sus posibilidades y percibe según sus necesidades. Aporta según Sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Profe, yo había leído que decía, las prestaciones no deben ser proporcionales al salario ganado durante la vida activa por el sujeto protegido, sino que se fijarán en función del coste de vida que son ¿Cómo? ¿Ese que de Beverly? Sí. ¿Cómo? Las prestaciones no deben ser proporcionales al salario ganado durante la vida activa por el sujeto protegido, sino que se fijarán en función del coste de vida que son uniformes. Al igual que Bismarck no establece, igual que nuestro sistema, no se establece un nivel de correlato entre lo que vos aportás y lo que vos recibís. Nuestro sistema en casi todos los sistemas sucede lo mismo. Ese es el sistema impositivo. Estos dos modelos son los que rigen los mecanismos de financiamiento de la seguridad social a lo largo de todo el mundo. Todos los modelos implementados a lo largo del siglo XX han sido implementados en base a estos dos mecanismos de financiamiento. Dentro del ámbito interno o dentro del ámbito internacional, yo tengo dos grandes mecanismos de financiamiento.
el reparto y capitalización. Cuando hablamos de reparto, puede ser puro o asistido. El reparto siempre es obligatorio. El sistema de capitalización puede ser voluntario u obligatorio. El sistema puro se va a financiar con aportes y contribuciones. El sistema asistido, mediante aportes, contribuciones y rentas generales. Hoy por hoy, ningún sistema de seguridad social del mundo se rige por un sistema de reparto puro. Nuestro sistema actual es de reparto asistido, por el cual un 54% del financiamiento se realiza mediante aportes y contribuciones y el 46% más o menos mediante rentas generales. El de capitalización puede ser voluntario obligatorio, puede ser individual o colectivo. Tanto en uno o en otro, puede ser público o privado. En Argentina, si bien hoy actualmente nos regimos por un sistema de financiamiento, de reparto público asistido. Asistido. En su momento, tuvimos un sistema de capitalización individual, voluntario e individual. Las FJP. Y en algún momento tuvimos uno de carácter obligatorio, colectivo y creo que hoy de esto olvídense, porque ya es parte de la historia. Y esto, por supuesto, estos sistemas toman gran parte de lo de Bismarck, gran parte de lo de... Cuando nosotros hablamos de Bismarck, los sujetos obligados eran los emperadores
trabajadores, y el Estado. El principal sujeto protegido era el trabajador. En el sistema de Beveridge, los involucrados son todas las personas y el Estado y los principales protegidos son todas las personas. Los trabajadores. Los obligados, en Beveridge los obligados son todas las personas, Sobre todo porque es de carácter impositivo. por el impositivo. El Estado como administrador pues en la segunda parte cuando vemos cada una de las contingencias, vamos a ver cada una de las contingencias, en nuestro caso cómo se financia, son contributivas, las que no son contributivas, las que están muy exclusivamente en cabeza del empleador, cuáles están en forma conjunta el empleador, trabajador y el Estado. ¿No? El sistema completo. Eso, ¿alguna? No, del sistema de reparto de capitalización. ¿Dónde discutirían la vía de antes o dentro de esto? Como esos son los distintos mecanismos de financiamiento. Yo lo puedo financiar en una lógica de reparto o de capitalización. Acá en Argentina existió hasta el 2008 el sistema de capitalización individual y las primeras cajas voluntarias, porque convivían. Y las primeras cajas que se crearon en la República Argentina se manejaban un sistema de capitalización público, obligatorio y colectivo. ¿Cómo? Actualmente Este sistema no, pero actualmente es de reparto asistido. de reparto asistido. Con los financiamientos, aportes y contribuciones y rentas generales o impuestos directos o indirectos que se perciben. El IVA, las ganancias, las naftas, cigarrillos, Todo lo que se pueda todo meter el consumo, el IVA va gran parte de la participación federal, nacional. Todo que vos también aporta a la seguridad social. ¿Alguna duda? No, no. La semana que viene vamos a ver. Vean ese diciendo que les va a dar en el examen ninguno más de hacer este cuadro de mierda que hago yo. Pero no podemos hacer las pirámides, no Nada, podemos hacer... esto no es dibujo. Hay que redactar, hay que sentarse y redactar. ¿Tienen ustedes esto? Vamos a ver, reciprocidad. ¿Qué más queda? Pero quedan. Hoy estamos a 23, ¿no? 23. Quedan 2 clases antes del parcial. Listo, sí. Sí, vamos a ver. Reciprocidad. Muy buena, algo de historia. Los mecanismos de reforma, eso vamos a darle. Y toda la que viene, toda la primera parte de la producción del derecho profesional, que es muy importante. Todo lo que es el CIPA, lo dejamos para después del parcial. Por lo menos como antecedente. Para decirlo como antecedente, cómo llegamos al sistema actual. Y nada, Doctor, ¿el parcial es escrito? no, estoy seguro. No, estoy seguro. La parte histórica es también, ¿no? Vamos a ver. No, yo este es el material que les dije no, si no lo analizamos, que tiene parte histórica.
Si vos me gusta darle mucho a la parte histórica, que no tenemos tiempo, mucho a la parte histórica para que ustedes puedan ver cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo distintas instituciones. Generalmente no algo. Generalmente no. Nuestro sistema nacional sí me interesa dárselo para que vean cómo llegamos al sistema actual, por las peripecias que pasamos y como las peripecias por las cuales pasamos en Argentina nunca son el pasado, sino que las vamos reflotando y la son relevantes. Sí, claro, todo eso. Pero para que vayan viendo cuáles fueron los distintos mecanismos de protección, los cuales en muchos casos hemos sido adelantados en nuestro ámbito universal, pero sí en América, y hoy por hoy sigue siendo uno de los mejores, siendo endeble y como es, sigue siendo uno de los mejores modelos de seguridad social que existen en toda la región. No dicho por nosotros, sino dicho por la OIT, por la CEPAL. Si no, lo compara con el resto de los vecinos. Bueno, reciprocidad, vamos a ver cómo funciona la reciprocidad. Lean. Lean. ¿Cuáles son los regímenes provinciales no transferidos? Yo les vengo diciendo desde el primer día que los regímenes provinciales y municipales son anteriores al régimen nacional, que muchos fueron transferidos del 93 al 97. Perdón, regímenes no transferidos, en el medio había otra palabra. Provinciales y Provinciales. municipales. Es transferible, eso no transferible. Los que siguen manteniendo su régimen propio, provincia de Buenos Aires, por eso la provincia de Buenos Aires, si vos no estás dentro de la Unión, la provincia de Buenos Aires vas a votar al IP. Buenos Aires tiene su caja propia. Buenos Aires, Córdoba, Ríos, tienen su buen sistema de seguridad social previsional para sus empleados públicos, que no los transfirieron. Cuando fue en el 93, 94, cuando se quiso privatizar la seguridad social, los regímenes previsionales, los políticos caballos querían chuparse las provincias. Por eso las provincias generalmente dan superávit. Las provincias y las cajas profesionales las quiso chupar de todas maneras. Hablamos el otro día. ¿Cuáles accedieron a transferirse? Las que estaban en la lona. Claro. Salvo la caja de la municipalidad de Capital, de la ciudad de Buenos Aires, que daba superávit, fue lo único que se transfirió al sistema nacional. ¿Por qué? Porque el intendente de aquel momento lo elegía el presidente. El presidente era Don Carlos y que lo que era el intendente, pero de hecho, si quería titular en el cargo, pásame la caja porque te mato. Primero le dijo no parar, todavía pasaron 30 años, te puedo asegurar que los municipales de la Cava todavía la están pudiendo. Porque es una muy buena caja, te vuelvo a repetir como es Entre Ríos, como es Córdoba, como es zonas del sur. Entonces, qué paradoja que Buenos Aires no fue transferida, provincia de Buenos Aires. Las provincias del sur, ninguna fue transferida. Pero nosotros, en el pueblo, tuvimos un presidente que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y tuvimos presidentes que fueron gobernadores de las provincias. Nunca transfirieron al régimen nacional, y fueron presidentes. O sea que tranquilamente podrían haber transferido su provincia. No transfirieron nunca. Por régimen nacional es tan débil y el régimen de la provincia está muy bien administrado, generalmente. De la buena que no, pero generalmente de la superávit y están bien administrados. Lo que no tienen las provincias es el flagelo, por ejemplo, que tienen las cajas nacionales, que es el desempleo. Las provincias, estamos hablando de agentes públicos, que tributan las cajas provinciales, no tienen desempleo. Aportan todo por el mismo. Y si vos ves, por ejemplo, las prestaciones que pagan, yo que es el que más conozco, el que más vi, es Entre Ríos. Entre Ríos pagan muy buenas jubilaciones a los empleados públicos. Muy buenas jubilaciones. Muy buenas jubilaciones si uno las compara con el régimen nacional, ¿no? Por supuesto. Y generalmente es un grifo por el cual el Estado Nacional
te abre el tifo, o le cierra el tifo a las provincias que son Sí, contestes con eso. Acordate que durante años le cerraron el grifo a Córdoba. Otras veces le cerraron el grifo a Entre Ríos. Como en Perú no se le cerraron el grifo. Pero eso, como el tema de la participación, te giran la guita o no te giran en base a la amistad que vos tenés con el gobierno nacional. Pero digo, generalmente están muy bien administradas y dan superávit y pagan buenas cosas. Y ves, yo siempre le pongo un ejemplo, ustedes que lo van a ver cuando vemos la situación, sobre todo con las personas que trabajan en docente, en Buenos Aires, vos tenés que buscar el equilibrio, buscar de todas maneras que la persona se tiene servicios y los dos regímenes, siempre tenés que buscar que se jubile por el sistema de transporte, por el IPS. El IPS paga mucho mejor que haces. Siempre te conviene. De la falta de años o ver cómo buscas, siempre te conviene explicar que paga. Y si tenés esa evaluación, uno puede elegirlo o... No, eso bueno. Hoy, antes se podía elegir. Hoy, que son las cosas buenas, una de las pocas cosas buenas que dejó la 2441, hoy se rige por el artículo 168, que va a ser caja otorgante en la cual el trabajador tiene la mayor cantidad de años ahora por mes. Antes, cuando salió el decreto de 2016, podías elegir los últimos 10 años, donde prestaste por lo menos 10 años, pero eso ya vino. Hoy se rige por la caja en la cual el trabajador tiene mayor cantidad de años de servicio con transporte. Vamos a ver cuáles son las disputas que hay, no solamente con el IPS, sino con Santa Fe. Santa Fe también va muy buenas jubilaciones. En ese capaz de personas que tienen variedad de servicios en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, yo digo Santa Fe de Río, las puteadas que toca el CES. Lo que pasa es que como son irrenunciables, y a mí me parece que en el sistema, vos no podés decir renuncio a los servicios. A mí no me cabe duda que mucha gente que se mete servicio abajo de la manga, si no le sale en el sistema, no los denuncia. Prefiere tener más años en Santa Fe que en Nación. En provincia pasa lo mismo. Vos a veces tenés que rascar el tarro, años de servicio por todo el lado, y a otras personas que dicen, mira, yo trabajé en tal lado. Si vos no te salen en el sistema, te agarras la boca, y te conviene cuidarte por el IPS. El IPS paga mucho mejor. Pero no, tú vas en Santa Fe. Y eso es uno de los grandes conflictos que existió en su momento con la moratoria. Que es más también necesita igual los 30 años de la corte. no, y además, según la actividad del 35,